hamburguesa. Muy bien. Bienvenidos, compañeros. Qué gusto saludarlos nuevamente. Después que escuchamos un poco de la música de Anabel, ¿verdad? Esta noche vamos a cambiar, luego de indagar a grandes pinceladas sobre la evolución del derecho. Vamos a proceder a internarnos a la unidad número 4, que es la vida del derecho. Si nos damos cuenta, si nos percatamos, si retrotraemos nuestros pasos y regresamos a la guía programática al principio, este curso nos ha llevado por el tema de la sociología del derecho, luego analizamos la sociedad. Apenas en el tercer tema hemos visto la evolución del derecho y ahora en el cuarto vamos a proceder a conversar en relación a la vida del derecho. El derecho, como les he venido indicando, nosotros en este curso lo vamos a evaluar, lo vamos a analizar desde un punto de vista social. Y en principio el derecho a la sociedad resulta siendo una herramienta para la sociedad, resulta siendo una manera como la sociedad busca, entre tantos aspectos distintos, conciliar aquellas relaciones que hay desiguales entre diferentes actores que hoy por hoy se encuentran en las sociedades, pero también busca garantizar los derechos, las facultades que las personas tienen dentro de este grupo social. El derecho, entonces, por decirlo así, tiene un origen en la sociedad misma, pero a la vez se ha ido convirtiendo en un espécimen que en determinado momento ha hecho que la sociedad realice lo que el derecho tiene la voluntad. A manera de símil, y contemporáneamente con algunas producciones de Hollywood, en donde a los robots, a los androides, se les concede voluntad artificial, y esto hace que estos individuos terminen creando una serie de situaciones en la sociedad. Por ejemplo, que nosotros podemos decidir en qué momento, y es que eso es lo importante para el hombre, la racionalidad del hombre. Nosotros podemos decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, y qué es lo malo que podemos convertir en algo bueno y qué es lo bueno que podemos convertir en malo. Si nosotros le ordenamos a una máquina, si nosotros le incorporamos a una máquina una serie de logaritmos, me parece que son, una serie de información, un contenido en el cerebro, será la máquina entonces la que decida en muchos aspectos, pero lo va a decidir desde las razones de que el mismo hombre ha incorporado en ella. Vamos a intentar hacer un ejercicio. Vamos a intentar hacer algo acá.
Cuando ustedes hablan del derecho, compañeros, ¿qué es el derecho para ustedes? ¿A qué se refiere el derecho? O sea, ¿qué significa el derecho? A ver, Aaron, por favor. El derecho como tal, Lick. Sí, en cualquier aspecto. Muy bien. Desde mi punto de vista, el derecho es un conjunto de normas y reglamentos, los cuales se han estipulado por problemas que se han ido dando en la sociedad a través del tiempo, los cuales se repiten consecutivamente y los seguimos cometiendo nosotros hasta el día de hoy. Entonces, esos reglamentos, esos lineamientos que se tienen desde épocas primitivas, ¿verdad? Son los que nos rigen a nosotros como el derecho. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación relacionada al derecho? Gracias, Aaron. ¿Qué pensamos nosotros del derecho? Al final de cuentas, ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve? En sí mismo, ¿qué constituye? ¿Cuál es el beneficio que tiene la sociedad a partir de contar con esa herramienta? ¿Por qué el hombre necesita tener derecho? ¿Para qué el hombre creó el derecho? ¿El derecho es útil para el hombre o es el hombre útil al derecho? Dígame, los escucho. Licenciado, buenas noches. Dele, compañera. Gracias. Licenciado, yo considero que el derecho le es importante al ser humano, porque a pesar de que sin sociedad no existe derecho, pero se debe tomar en cuenta que para que exista un orden en una sociedad, es importante que también existan reglamentos o normas de los cuales uno tiene que acatar para que todo lleve un orden y se respeten los derechos, las diferencias de las otras personas. Así es, tenemos la utilidad del derecho, tenemos la utilidad de social, el vínculo que nosotros como sociedad tenemos con el derecho. Cuando nosotros hablamos de la vida del derecho, ¿a qué creen ustedes que nos referimos? ¿Podría ser el sistema de justicia, Lick? Eh, Clic. ah, Algo así como el origen del derecho o el principio fundamental del derecho, para lo que fue creado y para lo que nos sirve. ah. El sistema de justicia es consecuencia del derecho mismo, porque recordemos que al principio no habían jueces, habían normas que se cumplían, que se acataban y que posteriormente con la evolución de las infracciones, con la evolución de la cantidad de infractores, cuando se fue reuniendo la sociedad en grupos, hubo necesidad entonces de tener personas especializadas que se dedicaran solo a eso. Entonces, allí surgieron los jueces. O sea, no es que hayan habido jueces desde el principio, es más, no deberían de haber jueces. Fíjense ustedes cómo son las cosas, como este, el derecho debería de ser algo que sea innato al hombre, a la persona, al individuo, porque en la medida que sea innato al individuo, así el hombre también va a respetarlo. ¿Qué creen ustedes de eso? Los escucho. Pues depende del tipo de cultura de cada sociedad, Lick.
Hay culturas en las que sí se podría aplicar. En la nuestra como tal, pienso que no. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Aaron. La aceptación del derecho. Esta es una necesidad que tiene el derecho para tener vida. El derecho subsiste en la medida que los individuos lo reconocen, en la medida que los individuos descubren que es necesario tener ese derecho. Contar con esa serie de situaciones que son necesarias para que nosotros podamos vivir en sociedad. Y es que al vivir en sociedad, nosotros vamos a perder muchos derechos. ¿Alguien que me quiera decir un derecho que considere que se pierde al vivir en sociedad? El derecho de intimidad, Derecho a la libertad de expresión. También, muy bien. ¿Algún otro derecho que se pierda o que se tergiverse un poquito para poder vivir en sociedad? Derecho de libertad. En el sentido de libertades, que le digo, de que ya no uno puede hacer lo que uno quiere, sino que también hay que respetar a los demás, pues. Hay que perder algunos derechos para poder permitir que otro los use, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro derecho? El derecho a la igualdad. Perdemos varios derechos de igualdad, o sea, nos toca a veces ceder a otros, ¿verdad? Entonces el derecho viene siendo una herramienta necesaria y a la vez debe de ser una forma eficaz de resolver los conflictos. Nosotros como ciudadanos debemos de ajustarnos a la convivencia y por ello debemos de tener ciertas normas de conducta. Al tener ciertas normas de conducta, necesariamente, esas normas de conducta precisamente van a hacer que nosotros dejemos de hacer varias cuestiones para el bien general. Y así el bien general o el bien común va a prevalecer sobre el bien particular, que el bien particular, en otras palabras, es lo que a mí me interesa. El sujeto en muchas ocasiones no sabe, no conoce las normas que rigen su conducta. A ver. ¿Ustedes sabían que la ley de tránsito indica que quienes deben de llevar cinturón de seguridad obligatoriamente son los ocupantes de la parte frontal del vehículo? Es decir, el piloto y el copiloto. ¿Sabían eso? Sí, licenciado. ¿Sí lo sabían? Sí, Lic. Muy bien.
Sin embargo, nosotros tenemos, la mayoría tenemos la idea de que todos los ocupantes de un vehículo deben de llevar cinturón de seguridad. La ley de tránsito dice que únicamente los dos ocupantes de la parte frontal, los de atrás no, no es obligación. Sin embargo, el reglamento de tránsito, que es el que le da vida a la ley a través de la aplicación de la misma, indica que es obligatorio que utilicen cinturón de seguridad el piloto y el copiloto. Y si el vehículo tuviera más cinturones de seguridad en otras posiciones, entonces estarán obligados también. Fíjense que la ley, el reglamento de tránsito regula también que todo ciudadano debe de tener que vaya manejando un vehículo, el vehículo debe tener claxo o lo que comúnmente decimos pito, y que debe tener velocímetro obligatorio y en buenas condiciones, tiene que marcar la velocidad. ¿Ustedes sabían eso, que es obligatorio y si no hay una multa de 200 quetzales o 100 me parece? Sí, Muy bien, muy bien. Me gusta eso, que sepan las cosas que les obliga, que se debe usar casco, pide vías, que debe tener vías, placa, que la placa de un vehículo debe de tener lucecitas, la placa de la parte de atrás para que se logre leer la placa, ¿verdad? Y todo eso está inmiscuido dentro del reglamento de tránsito. Muchas veces hay personas que no lo conocen, incluso no lo ponen en práctica, pero son reglas obligatorias que debemos de reconocer y aceptar como grupo, porque si no, entonces vamos a sucumbir como sociedad. Y es que la ignorancia de la norma no se puede admitir, puesto que si todos asumimos que ignoramos la norma, entonces no nos podemos denominar como una sociedad o como una organización social. Las normas se benefician del acatamiento de las mismas. Este acatamiento debe de ser de tipo moral, religioso y cultural. Moral, puesto que las normas necesariamente provienen de muchas ideas morales. Religioso, porque queramos o no, nuestras sociedades, aún hoy, son muy influenciadas por el componente religioso. Y lo cultural, que no es otra cosa que la serie de experiencias que una sociedad va obteniendo, buenas y malas, que van creando una conciencia de grupo que se convierte en una cultura. Como recordamos que las leyes en principio se atribuye a la divinidad y que en la antigüedad los gobernantes eran representantes de los dioses y con eso se le daba legitimidad a la norma. O sea, se justificaba la existencia de una norma. ¿Por qué? Porque una persona especial dirigida por Dios o los dioses creaban las normas. Por eso sería erróneo en este contexto pensar que el derecho se manifiesta única y exclusivamente a través de los conflictos o de las resoluciones judiciales. Porque si nosotros creyéramos que solo un conflicto crea derecho, entonces no podría el derecho tener una finalidad preventiva. ¿Qué creen ustedes de eso? Les escucho. ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? ¿Qué opinión les merece el párrafo que está en la pantalla?
Pues yo pienso, licenciado, que depende de la cultura o la civilización. Por ejemplo, podría mencionar a la cultura egipcia, la cual ellos creían que el faraón era un ser celestial, alguien sobrenatural con poderes cósmicos y etcétera, ¿verdad? Entonces, todas las personas egipcias hacían caso a lo que decía el faraón porque creían que el faraón era una persona superior, por ejemplo. No sé si estoy bien. Ajá, o sea, el tema acá es evidenciar que en muchas ocasiones, Licenciado, ajá, dígame, Jimena. yo opino que las normas jurídicas se basan muchas veces en los dogmas o creencias de las personas, tomando en cuenta de que según muchas creencias y muchas culturas, no tiene nada más importancia que la divinidad. Entonces, basándose en ello, se crean normas para que la sociedad obedezca con más facilidad a ellas. Muy bien, gracias, Jimena, gracias, Aaron. La verdad es que sería erróneo pensar que nuestra cultura grecorromana es universal. Eso no es cierto. La India, por ejemplo, es un país que tiene hondos principios religiosos que se inmiscuyen en su política y por supuesto que se inmiscuyen en su derecho. Los países árabes, el derecho árabe es muy, pero muy vinculado a la religión. Si no miramos cómo ellos, eh, los países musulmanes, ellos como con base en el Corán, atribuyen a Dios sus luchas. Y es más, si ustedes no se habían percatado, nosotros hemos sido testigos de la última cruzada que ha hecho los que creen en Jesús contra los que creen en Mahoma. Con la salida de Estados Unidos de Afganistán, se ha culminado la última cruzada, que no se le llama cruzada hoy, pero seguramente con el transcurso de los años, por las similitudes y características que tienen con aquellas luchas que hicieron los reyes europeos desde alrededor del año 1200, 1300, con la intención de recuperar los lugares sagrados como excusa, cuando la intención genuina era acceder a esos países muy, pero muy ricos y explotarlos, que es lo mismo que hizo Estados Unidos y sus aliados con el petróleo. Por eso es que para ellos la religión tiene un componente fundamental en su derecho y la lucha o yihad, que les dicen ellos, es una lucha religiosa basada en el Corán. Nosotros, en nuestra ideología grecorromana, sustraídos, retrotraídos de una ideología real de Dios, porque Dios en su filosofía hebrea tuvo acceso hasta alrededor del año, digamos, estamos en el año 2000 después de Cristo, hasta el año más o menos 2200, hasta hace año, ¿qué? 1800 años, que tuvo influencia fuerte en Roma. Y Constantino no era un ejemplo grandísimo de religioso. Roma siempre miraba todo en función de la política. Y esa es la cultura que tenemos.
Por eso estos conceptos, estas definiciones muchas veces se nos hacen ajenas, porque debemos nosotros posicionarnos desde fuera de nuestro lugar en el mundo y visualizar esas culturas como la maometana, por ejemplo, como la cultura budista, la misma cultura de los japoneses, en donde la religión juega un papel fundamental en la construcción del derecho. Nosotros día con día somos bombardeados con información proveniente de movimientos liberacionistas que buscan despojar al Estado, despojar a la sociedad, despojar a las instituciones de una idea religiosa. No sé si es correcto, no sé si es justo, pero las bases de esta sociedad en la que vivimos son bases meramente religiosas. Por eso la sociedad debe de analizar, debe de indagar en sí misma y con el principio de la autodeterminación de los pueblos, establecer cada país qué tipo de legislación quiere que sea regida en sus territorios. No podemos nosotros pretender que tenemos un nivel cultural, un nivel un avanzado pensamiento social como el de Noruega. Noruega tiene una ideología de sociedad muy, pero muy avanzada en relación con nosotros, que si nosotros nos ponemos a analizar sus instituciones, puede llegar a ser un país hasta de un tinte socialista. Suiza es otro país que nosotros lo vemos como un abanderado de la democracia. Sin embargo, en Suiza, gran cantidad del salario debe ser pagado en impuestos. Eso es descabellado para nosotros. Nosotros, entre menos impuestos pagamos, somos más felices. Entonces, nuestra ideología, nuestra forma de pensamiento va a ser la que va a influenciar nuestro derecho. Y cuando nosotros vienen instituciones ajenas, cuando el derecho artificial, como lo es el que se realiza en los congresos, crea instituciones ajenas a las realidades del país, choca con la sociedad y por tanto cuesta que nazca la vida social. Y recordemos que una norma que no tiene vida dentro de la sociedad es una norma positiva, pero que carece, ¿verdad? ¿De qué carece, compañeros? De vigencia. De vigencia. ¿O es al revés? Está vigente, pero no es positiva. A ver, díganme. La pena de muerte, Lick. Ajá. La pena de muerte es un arcaísmo de aquella ideología que tenía la sociedad de la eliminación de los malos ciudadanos. Bueno, sigamos con esta vida del derecho, la eficacia de la ley. Recién hablamos de la vigencia y la positividad del derecho y vemos cómo Kelsen nos afirma que las normas jurídicas son válidas cuando éstas existen y en consecuencia son vigentes cuando éstas, antes de existir, deben cumplir con los requisitos establecidos para su vigencia. De igual forma, le otorga el carácter de validez a las normas cuando son obedecidas y aplicadas, cuya creación cumple un procedimiento establecido, infiriendo, por supuesto, que una norma de jerarquía inferior es válida siempre y cuando la norma superior sea válida. De esta idea general, nosotros podemos deducir que la existencia de otro término importante
es que la efectividad de la norma es necesariamente porque esta efectividad se va a manifestar en la consumación de la condición al hecho. Cuando exista una norma que realmente se refiera a situaciones reales, a situaciones reproducibles en la sociedad, esto va a hacer que la norma sea válida. Es decir, la validez de la norma no solo está en el hecho mismo de que la sociedad la cumpla, no solo está en el hecho mismo de que cumpla el proceso legislativo correspondiente. Digámoslo así, también la norma debe tener lógica, debe tener congruencia, debe estar concatenada adecuadamente a las realidades del país. Fíjense que la ley de la niñez y adolescencia, de protección de la niñez y adolescencia, establece que en Guatemala los niños pueden acceder a una familia ampliada y a una familia sustituta. Eso es positivo, eso es correcto, esa finalidad, esa aspiración es realmente benigna. Pero ¿quién en Guatemala, quién de los 15 millones que registró el Instituto Nacional de Estadística, cuántos podemos darnos el lujo de aceptar a un niño conflictivo? Darle habitación, darle cobijo, darle estudio, darle tratamiento psicológico, soportar sus complicaciones a nivel neurológico, a nivel del pensamiento, porque es una persona que está sufriendo un daño psicológico grave porque está siendo separado de sus seres queridos, posiblemente bajo niveles de violencia sumamente complicados, pero que es la realidad que ha vivido y que cuando llega a otro lugar donde no existe, tiene que interpretar esa forma de vida. Digamos, por ejemplo, una persona que vive en un lugar donde hay drogadicción, alcoholismo, infuncionalidad social, donde hay suciedad, donde hay delincuencia, y me lo llevo yo a un lugar muy, pero muy religioso, donde las personas están tan inmiscuidas en sus condiciones religiosas que en vez de ser beneficioso para el individuo resulta siendo perjudicial porque va a chocar drásticamente con su forma de pensamiento. La norma debe tomar en cuenta también la sociedad a la cual se le va a aplicar esa norma. Las condiciones sociales, las condiciones económicas, la ideología, la idiosincrasia. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la PGN y tan solo el hecho de trasladar a una persona del área rural a un área urbana para protegerlo, esa ya es una violencia institucional. La institucionalización del menor debe ser la última opción que debe de hacerse con un menor que está siendo víctima de violencia. De la nada llega una patrulla con las luces encendidas, llegan uniformados, lo extraen de su vivienda, puede ser que apresen al papá, a la mamá, los ve bajo custodia policial, es trasladado a un lugar, a un edificio donde un médico le hace análisis en partes muchas veces que solo el niño debe de tocar. Luego de eso llega a una institución donde la gente lo ve tal vez hasta con lástima, ve que escriben en computadoras, que él casi no está acostumbrado a verlas, ve que llega gente, le regalan cosas y le dicen que se va a ir a un lugar diferente al de sus papás porque ellos están resolviendo un problema. Llega a un edificio donde hay más niños sin papás, donde hay unas parejas muy amables, le regalan osos, muñecos, juguetes, le dan buena comida, pero no es su casa.
Peor si va con el niño o sea, son pareja, niño, niña, y como sucede acá en Jalapa, hay lugares donde solo aceptan menores de 8 años y mayores o adolescentes tienen que irse a otra institución. Lo van a separar de los hermanos. Todo esto debe de verse según la ley. Todo esto debe de interpretarse, debe de analizarse antes de aplicar una norma. Realmente el país lo puede hacer, realmente la sociedad puede hacer eso. Por eso es que la eficacia y la validez de la norma no se queda únicamente en la promulgación de una ley mediante los pasos que la ley dice y que lo acaten las personas. Hay que ver, hay que identificar si efectivamente esta norma va a resolver los problemas coyunturales, los problemas de fondo que tenga esa sociedad. Nosotros como estudiantes del derecho debemos de ser cuidadosos y si en dado momento estamos en estas instituciones, de ser críticos y propositivos para que estas normas tan drásticas se apliquen en casos extremos y en principio se busquen alternativas que la misma sociedad nos dé. De acuerdo con Kelsen, es posible asociar la actividad jurisdiccional a la validez de las normas jurídicas, porque van a ser aplicadas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que ver requerimientos como el ámbito espacial, temporal, personal, el lugar donde se va a aplicar, en qué tiempo se va a aplicar y a qué personas. Para Kelsen, dice que hay condiciones necesarias que le van a dar validez a las normas. La posibilidad de una conducta contraria a la norma. La ley que debe de colocarse chaleco o el individuo que anda en motocicleta es una norma que realmente es totalmente fuera de lugar. O vamos a hacer como autoridad exigentes y se aplica, o mejor, deroguémosla. Señala como condiciones de efectividad y la eficacia, la validez significa que la ley debe ser obedecida y aplicada. No importa que se obedezca, pero si las pocas personas que no la obedecen no se aplica esa norma, va a perder esa validez. La eficacia quiere decir que la ley es en verdad obedecida y es en verdad aplicada. Debe ser aplicada la norma. Y debe ser aplicada porque si no se aplica, la autoridad es quien entonces le está restando a esta norma la validez y la efectividad. Vamos a entender entonces que una norma será válida si ha sido creada mediante un proceso formal en un congreso, si no ha sido derogada por una norma posterior, y si no contradice normas de superior jerarquía. Fíjense que en Guatemala sucede en ocasiones que hay normas que regulan cierta... Permítanme, compañeros. Aquí tengo unos perros vecinos que se emocionan cuando ven otros perros y los saludan. Bueno, sucede que hay muchas normas que, digamos, está el Código de Trabajo. Pero las normas del Código de Trabajo, que es una norma general, pueden ser mejoradas mediante normas nuevas, una norma especial. Entonces, supongamos que sale una nueva norma que se llama Ley de Tiendas de Conveniencia. Y en la Ley de Tiendas de Conveniencia dice, porque toda norma tiene que ser mejorada, si la norma general dice que todos los trabajadores pueden trabajar o deben de trabajar 8 horas diarias, 40 a la semana, que se computarán 48 por las horas de descanso, y deben ser pagadas. Y si la norma general dice eso, y la norma de tiendas de conveniencia dice que los que atiendan las tiendas de conveniencia solo trabajarán
36 horas a la semana, que se les computará como el tiempo completo del salario y el cual debe de vengar un salario mínimo, y posterior a eso deberá ganar o computarse como hora extra. Esa norma especial prácticamente está transformando la norma general. Entonces yo le voy a hacer caso a la norma especial. Este ejemplo sucede muchas veces con el Código Penal. El Código Penal regula delitos y regula faltas, impone sanciones y penas. Pero del Código Penal muchas veces van promulgándose normas especiales que hacen que uno se confunda a la hora de aplicar penas o de indagar en las penas, y resulta que nosotros, primero es la norma especial, segundo la norma general, tercero la norma constitucional, de abajo para arriba para ver si no hay conflicto y no se contradicen normas de jerarquía superior. Esa es la dinámica. Y en cuanto a la norma jurídica, la validez se debe de ver en ese sentido, que las normas no deben de contradecir normas de jerarquía superior, pero sí mejorar, ¿verdad? Mejorar las condiciones, porque existen en Guatemala dos principios que se deben de aplicar: el indubio pro operario, que es todo lo que beneficia al trabajador, y el indubio pro reo, pro rey, que es todo lo que mejore al reo, al acusado. ¿Qué pasó, Jonathan? Mire, no sé, con lo que usted estaba platicando. Ajá. Yo creo que el defecto más grande que tenemos nosotros en Guatemala con el tema de la regulación de la ley y las normas es que hemos copiado muchas leyes a otros países. Entonces, leyes bastante absurdas. Y en cierto momento, cuando se hace las normas nacen a la vida. Como dice ahí sí que el texto que usted nos dio, por medio de un órgano competente, pues prácticamente es un órgano incompetente, que tristemente ha sido electo por el pueblo, pero a raíz de muchas demagogias, de muchas artimañas que se han venido viviendo a diario con lo que son las elecciones. Y lo que necesitaríamos nosotros para empezar a ver la vida del derecho realmente como la necesitamos, y como Kelsen la vio en los años de 1900 y centavos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, yo creo que sería empezar por regular ahí sí que el código del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Para que la gente que tiene capacidad pueda llegar. ¿Ah? Bien. Gracias, Jonathan. En realidad, nosotros como sociedad debemos de aprender mucho. En principio, la sociedad guatemalteca debe de comprender y aceptar que formamos parte de un solo territorio y que formamos parte de una misma dinámica social. Fíjense que yo no soy muy aficionado a las universidades privadas, porque a mí la Universidad de San Carlos, para mí es la mejor de las mejores, y como dice el escudo, es el plus ultra, ¿verdad? Inter caeteras orbis. Pero hay universidades que tienen muy buenas ideas, y una de ellas es la Universidad Mariano Gálvez. Y la Universidad Mariano Gálvez, en una serie de conferencias que tiene, yo veía que decía política económica de los últimos 25 gobernantes de Guatemala. Compañeros, yo creo que jamás en mi mente y en la mente de muchas personas jamás había pasado la idea de preguntarse cuál ha sido la política económica de los gobiernos de Guatemala. Si existe realmente una política económica. Fíjense que la institución que yo respeto
y quizás una de las pocas instituciones que sirven en el país, es la Junta Monetaria. Gracias a la Junta Monetaria de Guatemala, no es otro México con la inflación que tiene, no es otro Argentina, no es otro Brasil, porque la Junta Monetaria de Guatemala realmente tiene personas competentes y eruditas en materia económica. El señor del billete de 50 quetzales, Sausher, algo así se llama, ese señor es el responsable de que la economía de Guatemala a nivel monetario tenga esa fortaleza. Ese, para mí, es el único individuo que realmente merece estar en un billete. Ese y el billete de 100. Esos dos personajes, Francisco Marroquín y este economista. Porque en realidad la política económica del país ha sido como un barco, pero en medio de unos 5 huracanes. Cada gobierno se lleva el barco para donde les conviene, y la Junta Monetaria ha sido una de las pocas instituciones que han tratado y ha acuerpado y se ha fortalecido frente a los empresarios. Josías. Y bueno, es un pensamiento que surgió ahora de acuerdo a lo que usted está hablando, ¿verdad? Y si como democracia en la sociedad que tenemos de Guatemala nos midiéramos a personajes icónicos o utilizar la meritocracia para llevar a cabo la democracia, ¿cree que sería un mejor país? Gracias. Fíjense, yo les voy a dar mi punto de vista. Lamentablemente en política no se necesitan santos. Tampoco se necesitan personas buenas. En la política y en el desarrollo de los países necesitamos gente ambiciosa. Necesitamos gente que viabilice las inversiones. Necesitamos gente que busque el desarrollo. Independientemente de los orígenes que tengan, las intenciones que tengan. Pero a la par de esta intención, ¿verdad? De esta ambición, de esta avaricia que puedan tener, necesitamos que tengan lealtad con el país, lealtad con las personas, que tengan aquella ideología, aquella identificación con el país. Y cuando digo con el país no me refiero a la bandera, al territorio, al mapa, sino con el país pensando en un abuelo que encontré hoy a las 3 de la tarde, un abuelo como de 70 años con una carreta llenísima de mercadería de la China Princess hacia arriba contra la vía, con un lazo sobre los hombros para poder soportar el peso de la carreta, y como iba contra la vía veníamos los carros para abajo y detrás mío venía un tráiler y le tocó subir la carreta a la banqueta. Ese es el país al que nosotros le debemos respeto y lealtad. Cuando yo vengo y llevo a una institución y digo, no, por esta gente así no puedo hacer que esta inversión se regale, se despilfarre de esta manera, gente así necesitamos. No necesitamos un santo. Los santos deben estar en sus cuestiones religiosas. Necesitamos gente que quiera realmente hacer las cosas bien, hacer las cosas como la ley dice. Guatemala tiene leyes muy buenas, tiene leyes muy exigentes y muy buenas. El problema es que la mayoría de gente que llega a la administración del Estado constantemente está buscando la forma de vulnerar esas normas. ¿Y saben cuál es el problema más agudo, compañeros? Que la mayoría de estas personas que buscan vulnerar la ley está respaldado por muchos abogados. Por muchos abogados, y muchos abogados precisamente egresados de la Universidad de San Carlos. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver la ética y vamos a ver la función del abogado, la función del estudiante del derecho. Tanto lo que decía Josías como lo que decía Ábalos, nosotros debemos de encontrar un balance como sociedad y buscar un desarrollo integral de todos, pero en el cual ganemos todos. Miren,
realmente la gente, yo no me opongo que una persona gane 100,000 quetzales siendo alcalde, siempre y cuando las inversiones sean eficientes, sean estratégicas, sean acordes y concordes a las realidades del municipio en el que está. Si un alcalde quiere ganar 100,000 quetzales, pero su vida es la inversión municipal, su vida es el desarrollo municipal, y no trata de robar, no trata de desviar fondos hacia sus amigos, y toda la inversión que haga la hace en función del desarrollo de la comunidad que lo eligió, que los gane, se los merece, ¿verdad? Pero el problema es cuando una persona quiere obtener un gran salario y aparte de eso, quiere asegurarse una vida de príncipe para el resto de sus días. La eficacia de la norma, entonces, compañeros, es el grado de aceptación y cumplimiento de parte de la sociedad. La eficacia se presenta como una condición para que sea válida. No existe eficacia y no puede existir entonces un sistema jurídico, y es lo que en Guatemala sucede. Nuestro sistema jurídico no lo aceptamos, no nos gusta, nos incomoda. Y entonces no hay eficacia. Y si no hay eficacia, nuestro sistema jurídico es de adorno, es de papel, literalmente. En sentido sociológico, la eficacia se describe como el grado de cumplimiento de las normas. ¿Por quién? Por nosotros, en el sentido sociológico. En la teoría del derecho, cuando se habla de eficacia, se refiere a la aceptación, al grado de cumplimiento o respeto de quienes realizan la conducta. Entonces, compañeros, la eficacia se asegura con el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el proceso de la creación, la observancia de los principios técnicos jurídicos que rige un ordenamiento, y que no es suficiente solo que las normas se expresen con ideas precisas. Es además necesario que existan medios e instituciones para la aplicación. Ejemplo, la gente no puede fumar, está prohibido. Debe de fumar en un lugar amplio, debe fumar en un lugar en el cual no afecte a terceros con el humo de segunda mano. ¿Existen los inspectores de salud para eso? No. ¿Existe alguna institución, alguna oficina en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Ambiente que se dedique a verificar que si una persona está fumando en una esquina donde hay mucha gente, y como la ley dice que puede fumar en el área, en la vía pública, ¿verdad? En el área donde no afecta a la gente, pero si está fumando y están habiendo bastantes transeúntes, ¿hay una institución? No la hay. Entonces esta norma totalmente pierde su eficacia, o vamos a ir a molestar nada más a los señores de las tiendas, a los señores de los restaurantes, a los señores de los hoteles. Eso es fácil. Eso es como lo que hace la SAT, que viene la SAT y como no haya cómo recaudar, agarra a todos los profesionales que tiene registrados y comienza a auditarlos. Agarra a todas las empresas registradas que tiene y las comienza a auditar. No quiere hacer la tarea de regularizar todo ese montón de negocios pequeños que existen, que son emprendimientos. No lo quiere hacer la SAT. Prefiere irse a las empresas grandes y buscar alguna anomalía y a partir de ahí colocar una multa, una sanción. Entonces, ese es el problema. Deben existir las normas, pero también deben existir instituciones fortalecidas, deben haber servidores públicos comprometidos que quieran que esas normas sean cumplidas. Entonces, ¿qué vamos a atender para la eficacia de una norma? La exigencia de la eficacia jurídica tiene que reflejarse de igual forma en el orden material y social, con necesaria la existencia de una correspondencia entre la norma y la realidad, que es lo que yo les decía, tiene que haber una realidad, debe existir una manifestación en el presente. ¿Ustedes han escuchado el ser y el deber ser, compañeros, en filosofía? ¿No lo han escuchado? Sí. ¿Qué es el ser? Cuando yo digo qué es el ser, ¿saben qué? Busquémoslo, recordémoslo en Google. ¿Qué es el ser y qué es el deber ser? Solo esas dos definiciones a
a cómo nos aparezcan y me las indican. Búsquenlo, por favor. Me parece que radican los valores morales y éticos de las personas. Solo aquellos individuos que tengan claro cuáles son los valores morales y éticos que deben regir su vida dentro de la sociedad serán capaces de llevar adelante una vida enmarcada dentro de lo que es, dentro de lo que se debe ser. Lo que se debe de hacer. ¿Eso qué es? ¿Cómo, Lick? Eso es el ser, ¿verdad? Les voy a decir, ¿qué es el ser? Gracias, María José. El ser es aquello que se manifiesta, es la materia, es lo que existe, es lo que yo puedo palpar, es lo que encuentro. Es todo la materialidad. Cuando a mí me hablen de materialismo, de la teoría materialista, la teoría materialista se basa en el ser. El ser es lo que palpo, o sea, el ser soy yo, me toco, existo. ¿Y cuál es el deber ser? Ese es el que a veces cuesta un poco más. El deber ser en filosofía es lo que debería de existir, es lo que debería de hacerse, es lo que debería de manifestarse. Entonces, cuando la norma nos habla del deber ser, cuando la norma nos habla de lo que debería de existir, como por ejemplo el bien común, ese es el deber ser, viene la norma y también se refiere a lo que es el ser, lo que en realidad existe. Y entonces viene la norma y en el caso de la materia penal, que es la más fácil de explicar, y castiga al ser, a lo que existe, porque el ser tergiversa y lastima lo que debiera de ser. Homicidio. El deber ser es que nadie puede matar a nadie, porque no es correcto. No le pertenece la vida de alguien a nadie. Si lo miramos desde el punto religioso, la vida la da y la quita Dios. Ese es el deber ser, es la aspiración. Aquí no mata a nadie. ¿Cuál es el ser? Hay personas que matan a alguien. ¿Por qué? No sé. ¿Es justo? No sé. ¿Es correcto? No sé. Entonces se manifiesta el ser, que es el hecho mismo de matar, y el deber ser, que es la situación, la aspiración de que no hay que matar, y entonces debemos sancionar. Y buscar una norma, buscar una pena, una sanción, para evitar que más personas violenten el deber ser. ¿Me entendieron? Josías, ¿me querés decir algo? Entonces, la teoría del materialismo se basa básicamente en metafísica. Que la metafísica ya entra un poquito más la imaginación, ¿no? Claro, claro. Entonces, las normas deben de hacerse dentro de la idiosincrasia, la idea del que la crea, pero también enfocadas a la realidad. Debe manifestarse en consecuencia no solo la funcionalidad del derecho, sino la legitimidad. Que se cree la norma, pero que sea cumplida, que se pueda cumplir. O sea, yo no le puedo decir a alguien, mire, tiene que pagar un salario mínimo de 10,000 quetzales, cuando en realidad, y pasa con los maestros, por ejemplo, de la clase A, que tienen un salario alrededor de 3,500 quetzales y es el mismo sueldo que le tienen que pagar a la persona que les ayuda en la casa, quedándose a cuidar a los hijos. Es ilógico, es irreal, es imposible. Pero así dice la ley, que el salario mínimo debe ser no inferior al que establece el Estado. Y el Estado tiene un salario mínimo de 3,000 quetzales. Es decir, yo voy, trabajo y con mi sueldo le pago a la persona que me cuida a mis niños. ¿Es correcto? Sí.
¿Es justo? Sí. ¿Es real? ¿Se acopla a la realidad económica del país? No. El problema de la efectividad o eficacia de la ley es uno de los temas fundamentales de la sociología jurídica y básicamente se refiere al hecho de que el derecho escrito, ya que en el consuetudinario no están estas cuestiones meramente de formación y todo eso, sino es un comportamiento. Entonces, el problema de la eficacia y efectividad de la ley solo se da en el derecho positivo, escrito. Vamos a ver, el derecho implantado por los conquistadores aquí en América, por ejemplo, modificó radicalmente la sociedad indígena. No se dio la opinión, aceptación, eficacia de la norma. Por eso es que aún hoy, 500 años después, tenemos problemas a nivel social. La eficacia, la importancia de la eficacia de la ley, incluso desde el punto de vista de la dogmática jurídica, cuando hablamos de dogmática es la filosofía, puede observarse con toda claridad en el caso límite de las revoluciones triunfantes, cuando la ineficacia, precisamente, el desacato de la norma o la ignorancia o el rechazo será más o menos lo que va a crear las dimensiones del alcance de esa revolución. Cuando yo iba a la facultad, allá hace muchos años, en el puente que está entre la avenida Aguilar Batres y que conecta con el periférico para llegar a la universidad, uno regularmente, se encontraba un gran rótulo hecho a mano con pintura de aerosol negra que decía 500 años de, ¿cómo se llama esto? Resistencia. La Constitución nos llama a la resistencia. Es correcto que el pueblo se resista a órdenes, que se resista a normas que vayan en contra de la sociedad. Podemos rechazarlas, podemos resistirnos. Y eso no va a constituir desacato. Una norma que sea inconstitucional, dada por incluso el mismo presidente, puede ser desatendida por la población. Y se debe de decir, no porque la Constitución dice esto y eso, usted está desacatando la Constitución. Ejemplo claro, el presidente de Honduras. Esa sociedad hondureña debió rechazar la modificación a la Constitución que de forma ilegal, contraria a los principios de alternabilidad en el poder, hizo el señor presidente de Honduras. Debió rechazarlo, debió oponerse y debió haber hecho una revolución y quitarlo del poder. Pero muchas veces no podemos pelear con esos grandes poderes económicos que incluso vienen desde el norte. Bueno, dejemos ya la eficacia porque creo que ya hemos conversado lo suficiente, a no ser que ustedes quieran que se amplíe este tema. Bueno, la legalidad y la legitimidad. Hablamos de la positividad, hablamos también de la... vamos a ver, hablamos también de la eficacia de la ley. Ahora vamos a ver la legalidad y la legitimidad. ¿Qué es la legalidad? La legalidad implica que la autoridad está constituida y sustentada de acuerdo a la ley. Que está nombrada la persona, pues, que fue electa adecuadamente la persona, si fue a elección o fue designada. Si fue designada, pues que cuenta con los atributos necesarios para cumplir esa función y que fue de acuerdo a la normativa imperante investida de esa facultad. Y si fue electa, pues que fue electa de forma correcta después de un proceso de elección y que resultó triunfante y como consecuencia de eso fue quien debe ostentar ese puesto. Dice, es necesario que autoridades y normas gocen de legitimidad. Fíjense que la legitimidad da autoridad y la autoridad da poder. Eso es lo que hace falta aquí, mira, compañero Ábalos. Nosotros como sociedad no seguimos los pasos lógicos de una democracia. Debe haber legalidad, debe haber legitimidad, debe de haber también eficacia de la norma, debe de haber también autoridad y todo eso le va a dar a la persona poder. ¿Poder de qué?
no poder de obligar a las personas, le va a dar el poder porque la misma persona reconocerá en esa autoridad, reconocerá en ese individuo el liderazgo y a consecuencia de eso tendrá poder. Por eso es que en Guatemala resulta que tienen poderes muchos periodistas. Miren al que mataron, él era un hombre poderoso. Si lo mataron no fue por gusto. ¿Cómo era el apellido del chico? Sony, creo que se llamaba. Sony, ¿verdad? ¿Sony qué? No, no tengo el nombre. Ramazzini. Ramazzini. Fíjense que Ramazzini es un apellido bastante interesante en Guatemala. Ramazzini era uno de los sacerdotes que estaba presente cuando vino la guerrilla. No, perdón, cuando entraron, sí, eran guerrilleros al final los que entraron contra la revolución. Ramazzini era un individuo también que estuvo en el tiempo en el que se presentó la cuestión esta del nunca más. Es un apellido muy recurrente en la historia del país. Y sí, lamentablemente mataron al muchacho. No sé si todo lo que decía era realidad o él se informaba de forma rara, pero quien tiene algo que decir en contra de las autoridades debe hacer sus denuncias. Es lo correcto. Eso debe ser así. Yo no voy a agarrar un medio y voy a comenzar a decir cosas y voy a decir que tengo los fundamentos guardados. Esa es una extorsión. Yo lo hago y voy a mi denuncia. Eso es lo correcto. Lo cierto es... Sí. Yo considero que para mejorar todo el ámbito de la economía, del ámbito de la norma en Guatemala, habría que instruir desde agregar a nuestros métodos de estudio la Constitución y que desde pequeños empecemos a conocer todo lo que la Constitución nos, bueno, por lo menos lo más importante, ¿va? Y sí, eso considero yo que va a mejorar, nos va a dar un mejor estilo de vida porque desde pequeño vamos a reconocer nuestros derechos, ¿va? Sí, gracias. Fíjense, compañeros, no sé si alguno será maestro por ahí de clases en primaria. Yo tengo entendido que formación ciudadana debe de desarrollar esos temas. También lo debe desarrollar, bueno, antes existían las ciencias sociales, ¿verdad? Pero sería apropiado tener una serie de, o sea, no enfocarnos de que el examen, por ejemplo, en Guatemala se hace matemática y en idioma español o castellano. No, también nosotros como guatemaltecos tenemos que saber la realidad del país en el que estamos. Debería de incluirse estudios en economía, debería incluirse estudios a nivel de historia, a nivel de realidad del país, crear conciencia en las personas y en este sentido inmiscuir normas, inmiscuir cuestiones, por ejemplo, errores que como sociedad hemos cometido a la hora de elegir personajes, a la hora de elegir paquetes nada más que nos llegan a decir casaca, que nos llegan a dejar nada más meros mensajes, como decía el compañero, demagógicos. Aarón, decime. Y con lo que usted mencionaba de lo correcto, de hacer lo correcto, le voy a poner un ejemplo de realidad nacional actual. Como está nuestro sistema de justicia actualmente, usted pone una denuncia de esa magnitud y de igual forma el final hubiese sido el mismo, seguramente. Para lo que le pasó al ejemplo que tuvimos del periodista, ¿verdad? Ajá. Sí, miren, lo que pasa es que nuestra sociedad está a ciertos niveles de decisión, está inundada de gente cobarde. Hay mucha cobardía, hay gente cobarde que están acostumbrados a hacer las cosas malas. Yo conozco una institución en donde por más de 60 años hicieron las cosas, tal vez no malas por quererlas hacer malas, sino malas porque hay desconocimiento, pereza, desinterés, algunos que querían hacer sus centavos y otros que lo
hicieron mal, pero buscaban de hacerla de mejor manera, pero no se asesoraban bien. Llegó un equipo de trabajo que se preparó primero, indagó, vio cómo era la situación y comenzó a trabajar, y hoy por hoy les está yendo muy bien a nivel de servicio, del servicio que ellos le dan a sus compañeros. Pero a nivel legal les va mal. Les va mal porque los sindicatos los están atacando. Y los están atacando los sindicatos porque muchos de los sindicalistas formaban parte de los cuerpos directivos o se beneficiaban de los cuerpos directivos que les cedían inversiones. Y ahora como ya no les llega a esos beneficios, entonces pasan indagando, van a la Contraloría, van a Derechos Humanos, van a las comisiones de inversión que tiene el Estado y tratan de buscar la manera de que las cosas se están haciendo mal. Ejemplo, se hace mal, por ejemplo, cuando en una institución se compra un vehículo para uso del personal y ese vehículo no se usa en 6, 12 meses. Ese es un hallazgo, porque si se compró para eso, para esa es la función. Eso es lo malo. Diferencia. Compro un vehículo del año de agencia, la SAT me cobra a mí de impuesto de circulación una cantidad considerable. Pero al año, cuando es 2021, en el año 2022, baja, pero extraordinariamente, el impuesto de circulación de ese vehículo. Y yo lo coloco a circular, entonces me voy a ahorrar varios miles. Y esa es la parte buena. Entonces hagan de cuenta que hay personas, gente cobarde, que viendo el beneficio que la institución tiene, no obstante viendo el beneficio de que con el ahorro de los impuestos de circulación que no se van a pagar, se puede comprar equipos, se puede comprar más vehículos, no obstante viendo el beneficio de la institución, van y hacen la denuncia. Ese es el problema. Hay mucha gente cobarde, hay gente sinvergüenza. Y como dice Aaron, el problema es que hay gente que hace las cosas mal y se agarra la misma ley para seguirlas haciendo mal o para desacreditar a quien lo está haciendo bien. Bueno, entonces, la conclusión es que se deriva que la mayor legitimidad, mientras más legitimidad tengan las autoridades y la ley, menos necesario será emplear medidas de coerción. Y eso lo podemos ver en países desarrollados, donde tal vez no es legitimidad, pero sí es temor, ¿verdad? Hay lugares donde le temen mucho a los agentes de policía. Entonces la gente le dicen, párese, se paran, siéntese, se sientan. Por ejemplo, en Estados Unidos, la persona que no hace caso a una orden policial regularmente le dan balazos, porque es un riesgo para el policía. Cuando se habla del tipo ideal de la dominación legal racional, hay que tener en cuenta que no se afirma que los otros tipos de dominación carezcan de reglas jurídicas. La tesis que se sostiene es que en la dominación legal, el derecho se convierte en fundamento básico de la legitimidad del poder. En este caso, las personas obedecen a la ley y no al funcionario. Nosotros no debemos de obedecer las normas del país no las vamos a desobedecer porque los dice una persona que está totalmente desacreditada. Y regreso a lo que les dije, no necesitamos santos dirigiendo el país. No necesitamos santos. Y ese es el problema que hemos hecho cuando elegimos. Queremos elegir santos, gente que nunca ha estado en el gobierno. La gente que nunca ha estado en el gobierno naturalmente van a cometer errores, naturalmente van a estar inventando, naturalmente van a estar buscando la manera de hacer su trabajo, pero como no lo saben hacer, van a cometer errores. ¿Quién paga los errores? Nosotros, con nuestros impuestos. Debemos de aprender como ciudadanos de que no nos debe interesar el pasado del individuo si nos garantizamos que este individuo realmente tiene un proyecto de nación, realmente tiene un proyecto país, realmente tiene un proyecto, por ejemplo, municipal fuerte, real, congruente y lógico. Una persona que llega y dice, bueno, yo fui concejal tantos años
el municipio recibe tantos millones mensuales, del mercado sale tantos millones mensuales, de los demás servicios que presta la municipalidad salen tantos miles, y yo propongo como plan de gobierno municipal hacer las siguientes inversiones. Con una lógica, con una coherencia. O sea, yo necesito un administrador, no necesito, ¿qué les puedo decir yo? No necesito alguien que vaya a una institución a purificarla, porque va a ser difícil que la pueda purificar. Porque a veces la cabeza es muy buena, pero el equipo que tiene abajo es malo. A veces está tan acostumbrado a hacerse las cosas mal, que aunque sean 100 los buenos, si hay 400 malos, esos 400 malos van a hacer que a los 100 buenos los metan presos. Y se los digo por experiencia. Esta institución de las que les hablo, son tan solo 15 las personas que están haciendo el trabajo bien hecho. Pero hay como 7 distribuidos en diferentes áreas que están tan estratégicamente distribuidos que hace que el trabajo de estos 15 sea constantemente auditado, y de errores normales o errores que todos pudiéramos cometer, surgen delitos. Delitos porque la ley de contrataciones del Estado es clara y cualquier error en materia de contratación se considera una malversación de fondos. Bueno, sigamos. La seguridad jurídica. Este es un principio fundamental en todo organismo o toda institución democrática. La seguridad jurídica es el estado psicológico del hombre producido por causas determinantes externas que le permiten prever el futuro y tomar decisiones su posición frente a él. Seguridad jurídica es tener la certeza que voy a tener un trabajo por tanto tiempo. Seguridad jurídica es que voy a poder comprar, poder pagar mis servicios con la capacidad monetaria que tiene mi billete. Fíjense que solo en Argentina, por ejemplo, con la inflación que se degeneró el año pasado, en enero una persona podía comprar, por ejemplo, con un peso argentino, digamos, podía comprar, vamos a ver, algo así, fácil. Bueno, con un peso argentino, por ejemplo, alguien podría comprar un cheto. 6, 12 meses después, necesitaba 7, 8 de esos pesos para comprar ese cheto. Esa seguridad jurídica que debe dar el Estado al ciudadano debe de establecer y debe permitirle al ciudadano prever un futuro más o menos cierto. Para J.T. Delos, la seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes, derechos no serán objeto de ataques violentos. Y es que fíjense que cuando se da la inflación, y eso que tenemos que tener cuidado, compañeros, cuando un gobierno invierte de más sin tener el dinero y presta de más, ese es un ataque violento a nuestra economía, a nuestra bolsa. No nos están sacando el dinero con una pistola, pero nos están comprometiendo a que vamos a tener que pagar más impuestos y vamos a tener que dejar de invertir en nuestros hijos, en nuestros bienes o en nuestros gustos, en un futuro mediato o inmediato. Porque esa es la lógica. Miren, revisen el recibo de luz, los que pagamos luz en Jalapa. Tenemos un recargo de 12 quetzales. ¿Por qué? Porque desde el año más o menos 95 como hasta el año 2012, los alcaldes no pagaban la luz. Entonces, ¿qué pasó? Se intervino la empresa municipal. El gobierno municipal anterior, en vez de aminorar la deuda, subió. De deber 90 millones, me parece que se deben 150 millones. Debemos la luz en Jalapa. Esta luz que utilizamos ahorita para podernos comunicar es fiada. Está fiada. Y por eso tenemos un recargo de 12 quetzales, que lo heredé yo y lo van a heredar mis hijos, sus sobrinos, porque esa deuda no va a ser fácil pagarla. Esos son los ataques violentos y la falta de seguridad jurídica que dan los administradores del Estado. Entonces, la seguridad jurídica, según Millas, es la situación peculiar del individuo como sujeto activo y pasivo de las relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan previstas en el estatuto objetivo conocido y generalmente observado.
Es decir, aquella seguridad de que nadie va a venir y va a invadir mi terreno porque es mío, va a respetarlo, va a hacer que es propiedad privada. Nadie me va a tomar las cosas de mi vehículo, nadie me va a dañar mi vehículo porque sabe que no es correcto, nadie va a venir y me va a lastimar porque sabe que si quiere dirimir alguna cuestión conmigo me va a llamar a un juzgado y vamos a platicar ahí, lo vamos a resolver. Es la seguridad entonces de quien conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público, y es además la seguridad, el requerimiento de toda sociedad moderna y libre para desenvolverse racionalmente. ¿Por qué? Porque estamos buscando la estabilidad de los agentes productivos. Ustedes y yo somos agentes productivos de esta sociedad. ¿Por qué? Porque le damos beneficios al Estado a través de nuestros impuestos. Y esa certeza que tenemos que tener de que cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Por último, el derecho natural, ampliamente analizado por ustedes, es considerado como ciencia. Es el conocimiento cierto de la ley natural, o sea, la ordenación de la sabiduría divina, que manda que lo que es conforme a la recta razón y se prohíbe lo que no se conforma con ella. Entonces, la ley natural es en sí una ciencia sola, es una norma y criterio del ius, y será o a través de él el derecho considerado como la aceptación de lo que es conforme a la equidad natural, que se denomina justum aequale, sino también es aquella otra que le da la palabra de justicia tomado en sentido impropio del justum inequale secundum quid. Recordemos que la jurisprudencia y el derecho natural tiene aquellos aspectos de la contra leyem, secundum leyem y praeter leyem. Aquí vemos también esa característica, que la ley natural es aquella característica que se le da la palabra de justicia, pero en sentido impropio. ¿Por qué? Porque la ley natural viene en secundaria a la ley creada, a la artificial, pero que viene en segunda instancia en este momento histórico de nuestra sociedad, porque se entiende que esto ya se conoce, no se debe de exigir en un lugar, sino debe ser natural en la conciencia. Así la ciencia del derecho natural debe enseñarnos que cuáles son las acciones naturalmente justas, cuáles son las justas de acuerdo a la razón natural, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como correcto y justo. Vamos a ver. Muy bien. Con esto vamos a concluir. Está también diseñado esto que nos permitió llegar a la hora en punto. ¿Llenaron la asistencia, compañeros? Philip. Bueno, quisiera agradecer si pueden encender sus cámaras solo para obtener una imagen por cualquier cosa. Y así nos tomamos una fotica. Vamos a ver. Les invito nuevamente a que lean el texto en la intimidad de sus hogares, que lo analicen, cualquier duda, cualquier comentario, ustedes me lo hacen saber, por favor. Ya sea de forma directa en el aula o indirecta. Compañeros, si todo va bien, el otro año vamos a tener clases presenciales y nos vamos a poder saludar por allá, por el centro universitario. Vayan a colocarse sus vacunas, colóquense, tomen los medicamentos necesarios, fortalezcanse con mucha vitamina C, con mucha vitamina A, por favor. Cuiden a su familia, no salgan a parrandear sin necesidad. Utilicen la mascarilla, utilicen alcohol, utilicen gel, porque lamentablemente tuvimos la pérdida de nuestra compañera, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad es real, existe y todos estamos ahí sí que a expensas de que nos pueda afectar y en la medida de lo posible hay que pedirle a Dios y cuidarnos para que si nos llegase a afectar que sea la menor intensidad posible. Cualquier duda, recordémonos de acuerdo al cronograma de actividades, el día
30 de agosto tenemos laboratorio del contenido que estamos analizando. Si lo lográramos agotar antes de esa fecha, pues entonces igual, todo sigue igual, que va a ser nada más de ese contenido. Son alrededor de 10 hojas. Les invito a que lo lean, por favor. Cualquier duda, cualquier comentario. Quienes tenían dudas con sus notas, yo ya modifiqué en la plataforma. Les sugiero que lo revisen, por favor. Y si hay alguna duda, alguna cuestión, me lo hacen saber mediante mensaje privado al WhatsApp. Que pasen la mejor de las noches y muchas gracias por su atención. Buenas noches, Lick.